Ahora daremos inicio a la clase de reforzamiento del lenguaje del nivel de segundo medio. Primero, hablaremos del género narrativo. El género narrativo es un texto oral o escrito que cuenta el audio de un narrador hechos protagonizados por una persona o seres personificados en un tiempo y espacio de carácter ficticio. La literatura es una creación artística y no una imitación o copia de la realidad. Los elementos reales aparecen transfigurados. Entonces, el género narrativo va a tener una estructura específica donde va a haber una presentación, un conflicto y un desenlace. Va a tener ciertos elementos, el, el que es el lenguaje literario, las acciones de los personajes en un tiempo y espacio contado por un narrador, y objetivo para el lector, que va a ser relatar acontecimientos, entretener, enseñar, denunciar y expresar sentimientos. El género narrativo, como dijimos, está situado en una acción específica realizada por los personajes, que estos van a estar moviéndose en un espacio y un tiempo. Nosotros nos centraremos en este momento en los narradores. Diferenciamos dos tipos de narrador: el narrador de grado de conocimiento y el narrador de grado de participación en la historia. Es así como en el grado de conocimiento encontraremos a tres: omnisciente, objetivo y de conocimiento relativo, mientras que en grado de participación en la historia vamos a hallar el protagonista y el testigo. El narrador tiene la función de comunicar, se va a centrar en la descripción de los personajes, el paisaje, los objetos, etc. Relatará los hechos dándole un ritmo a la historia. Deja que los personajes también hablen mediante un diálogo, que se expresen directamente. Y vamos a encontrar, como dijimos, tipos de narradores. El narrador, según el grado de conocimiento, va a estar siempre dentro, va a estar fuera de la historia siempre. Va a hablar en tercera persona. El omnisciente va a ser un narrador que va a saber todo lo que le está sucediendo a los personajes, todo lo que los personajes van a sentir o van a pensar. Cosa muy distinta a lo que pasa con el conocimiento relativo, que actúa como un observador y solamente relata lo que va a ver en la historia. Es así como en el ejemplo tenía la boca seca, los sienes ardientes y se sentía cansado. El narrador omnisciente se diferencia porque él sabe que tiene la boca seca, una sensación que solamente la puede sentir el mismo protagonista o personaje, pero el omnisciente es capaz de describir las sensaciones que está sintiendo este personaje. El de conocimiento relativo dice: cerraba los ojos y caminaba ciego hacia una puerta, la abría y al abrirla abría también los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. Es así como aquí se muestra una descripción completamente superficial de lo que están haciendo los personajes y no se muestra una interiorización. El interior del personaje no se está describiendo, ni sus sentimientos, ni sus emociones, ni sus sensaciones. El narrador, clasificado por el grado de participación en la historia, siempre va a hablar en primera persona. Aquí nosotros nos encontramos con también el narrador protagonista, que es quien relata en primera persona y es quien genera las acciones del relato. Este narrador cuenta todo desde su perspectiva. En cambio, el narrador testigo también narra en primera persona, pero asume un rol de espectador de los hechos que le ocurren a otras personas. Aquí lo podemos reflejar en el ejemplo de, por ejemplo, el narrador protagonista que dice: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. El narrador va a ser el protagonista, de él se trata la historia y él relata lo que a él está pasando. En cambio, en testigo personaje, al repasar mis notas sobre los 70 y tantos casos en los que durante los 8 últimos años he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos trágicos, algunos cómicos, pero ninguno vulgar, porque trabajando como él trabajaba, más por amor a suerte que por afán de riqueza. Es así como el protagonista en este caso es Sherlock Holmes, pero el personaje testigo habla en primera persona, refiriéndose constantemente a su amigo, como en este caso dentro de la historia, que es el protagonista. Se habla de él y de los asuntos de él. Dentro del género narrativo vamos a encontrar los mundos literarios,
que una de las características de la literatura que más nos sorprende es su capacidad de hacernos olvidar nuestro mundo por un momento y entrar en otro ámbito completamente diferente. Podemos describir un viaje a Marte o relatar una experiencia hacia el fondo del océano. También podemos contar una historia de nuestra familia actual o una de nuestros antepasados. En cualquier caso, todo lo que se escriba o narra en forma literaria será siempre ficticio, aunque esté basado en la realidad. Para entender esto, pongamos un ejemplo. La novela A Sangre Fría de Truman Capote es un relato ficticio que está basado en hechos absolutamente reales en los cuales no participó el autor. Los mundos literarios o mundos posibles son muy variados y una clasificación de ellas debe considerar el tiempo y el espacio en que se desenvuelven los personajes y el tipo de acción que ejecuten, todo dependiendo del nivel de imaginación del autor. Entonces, según el tipo de realidad que representan estos elementos, podemos encontrar los siguientes mundos literarios: el mundo cotidiano, el mundo onírico y el mundo mítico, según el mundo representado. El mundo cotidiano. Se dan aquellos relatos que se apegan a la realidad representada, presente o pasada, es decir, la representación mortal, normal, de cualquier persona en un tiempo y lugar determinado. Se hace una descripción objetiva y detallada de los objetos, paisajes, personajes, acontecimientos y acciones en donde se desenvuelven los personajes. Son referencias que permiten crear en el lector la ilusión de una realidad creíble. Un aspecto importante es que toda obra narrativa del mundo cotidiano se adapta a la cotidianeidad de la época en que se desarrolla. Por tanto, aunque los hechos de una obra no se ajusten a lo observado en la actualidad, no por eso dejan de ser cotidianos. En este ejemplo tenemos la referencia a un año específico de la historia, que es el 1850, y una ciudad existente en nuestro país, que es Santiago. Revelan el intento por hacernos creer, como lectores, que se trata de un mundo que podemos encontrar en la realidad. La sensación de estar frente a un mundo cotidiano se ve reforzada por la descripción detallada del vestuario del personaje y de algunas costumbres de la época, ya que estos elementos funcionan como rasgos que dan apariencia de la realidad. Mundo onírico. En este tipo de relatos se muestra el interior del hombre, sus problemas existenciales, la soledad, la angustia, la incomunicación, con el fin de entender mejor la verdad de su existencia, la realidad y la irrealidad. Este mundo está asociado al mundo del sueño, donde se presenta un quiebre con lo que conocemos como realidad y causa sorpresa al lector, ya que se hace referencia a situaciones impensadas. Por lo general, se crea un mundo confuso que genera una sensación de extrañeza en el lector, ya que hay una ruptura de la lógica, del tiempo y del espacio, y aunque requiere de lo real para manifestarse, siempre es solo fantasía. La literatura de terror, gótica y de misterio responden al tipo fantástico, no onírico. En el ejemplo, todo parece en orden en esta historia. No obstante, cuando el conejo habla frente a Alicia, vemos que la lógica de lo que estamos acostumbrados a percibir como habitual se quiebra violenta. Que un conejo nos hable puede sucedernos en un sueño, pero no en nuestra realidad cotidiana. Es por eso que hablamos de un mundo onírico. Mundo mítico. Los mitos son relatos anónimos que nos remiten a un pasado remoto o al origen del mundo. Se caracterizan por la presencia de dioses, semidioses, héroes, acontecimientos y personajes sobrenaturales. Surgieron como respuesta del ser humano para poder explicar hechos y fenómenos que en aquel entonces no tenían una explicación objetiva. No es un quiebre de la realidad, sino que es un mundo diferente, aislado, que posee leyes propias, válidas y específicas solo para este tipo. A este tipo de mundo corresponden todas aquellas obras que representan relatos de los cuales se deduce el origen o de una cultura o de un fenómeno de la naturaleza. Dicho origen aparece ligado a la presencia de fuerzas sobrenaturales, ancladas en un imaginario religioso específico. Por tanto, son relatos que de alguna manera fundan o se asocian a un determinado conjunto de creencias. En el ejemplo, el texto explica diversos fenómenos: el origen del pueblo mapuche y lo que sucede con el sujeto después de la muerte. A partir de la intervención de fuerzas sobrenaturales o divinas, el azul, el balsero de la muerte, el río de las
lágrimas. Estos rasgos nos permiten deducir que se trata de un texto que configura un mundo mítico, base de la creencia de la cultura mapuche. La lógica propia de este mundo se relaciona con la convivencia entre dioses y hombres, la presencia de fuerzas sobrenaturales, la magia, etc. Efectos perseguidos con su representación. Aquí vamos a encontrar otro tipo de mundo y tener una visión más globalizada de la existencia. Primeramente, el mundo realista. Este se caracteriza porque se ajusta a la realidad de los acontecimientos. Su objetivo es reflejar objetivamente los rasgos característicos de su época, los lugares, los tipos humanos, las causas y los efectos de un determinado hecho. Para alcanzar el grado de objetividad, el lector se basa en el método de la observación. En el ejemplo que vemos a continuación, mientras más minuciosa se trata de un fragmento de la novela de Baldomero Lillo, Subterra. Se trata de distintas historias de distintos mineros ambientados en las minas de carbón del Golfo de Arauco. Cumple con la característica fundamental del mundo realista en retratar cierta época de la historia. En este caso, la historia de Chile. Una diferencia fundamental que tenemos que ver entre el mundo cotidiano y el mundo realista es que el mundo cotidiano está representado en los conflictos humanos, pero sin desatender la fiel representación de la realidad. En cambio, el mundo realista se centra en la representación de la época, detalles, ambiente, vestimenta, etc. Tenemos que saber diferenciar ambos. Fantástico. Se caracteriza por comenzar en un mundo realista, cotidiano, el cual se rompe debido a una fuerza sobrenatural inexplicable, en principio por la lógica de nuestro mundo. Este acontecimiento sobrenatural se puede explicar en el transcurso del relato a través de dos formas, natural y sobrenatural. La primera de ellas resuelve el enigma dando razones lógicas y creíbles en nuestro mundo, mientras que la segunda responde al mundo fantástico puro, en el cual no hay explicación alguna para resolver este hecho. De este mundo fantástico se desprenden otros submundos que darán origen a otros géneros, como la ciencia ficción y el terror. El ejemplo, a continuación, se trata del libro de Kafka, La Metamorfosis. En él el protagonista se despierta un día y se ve convertido en un bicho. Aquí hay una sorpresa por parte del protagonista, quien no puede creer en lo que se ha convertido y se sorprende. Y todo el resto de los personajes también se sorprende. O sea, este hecho sobrenatural no se ve como algo normal. Ciencia ficción. Este mundo aspira a ser tomado como verosímil y abarca a lo científico, ya que es un augurio o un anticipo a lo que la sociedad podría llegar a ser más adelante, un mundo avanzado en tecnología o en vía de destrucción. Temas propios de esta literatura son los descubrimientos y uso de objetos de última generación, viajes fuera del planeta, extraterrestres, historias de robots o personas con microchip en sus cuerpos, entre otros. Generalmente esta idea de futuro se ve de manera negativa. Aquí podemos ver en el ejemplo cómo se representan ciertos elementos realistas como la ciudad de Londres, pero todo pensado o proyectado en un futuro. Ante la consternación general, el Parlamento ha hecho declaraciones en el sentido de que el absorsor se halla en etapa experimental. Consiste en una cápsula de hidrógeno en la cual se efectúa un vacío atómico. Aquí se trata de la creación de un objeto tecnológico. Maravilloso. Dentro de lo maravilloso se hallan los cuentos de hadas, las leyendas provenientes de la tradición oral de un pueblo y la fantasía de héroes, que mezcla magia y personajes comunes y corrientes, que poseen cualidades sobrenaturales. En las narraciones se presentan a los seres humanos y su entorno inmersos en un mundo de fantasía y misterio en el cual la realidad y maravilla se funden como si fueran una sola y misma cosa. No existe el sentimiento de extrañeza. Todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes de causa y efecto se transgredan. El mundo del inconsciente, el sueño y la alucinación se configuran como espacios propicios para proyectar una singular visión del mundo. En este mundo no hay sorpresa, ya que se asume como normal que los personajes vuelen, hagan conjuros, se transformen en otros seres o se haga un paralelo entre la vida y la muerte. En este caso tenemos el ejemplo de El regreso del Señor del Anillo, en donde toda la historia se envuelve en un mundo bastante maravilloso, con enanos, con dioses y con muchas fuerzas sobrenaturales, por ejemplo la fuerza del anillo, y nada produce extrañeza. El mundo utópico.
Son las obras literarias que hacen referencia a un lugar inexistente, perfecto, un sitio imaginario y realista, ideal y perfecto, pero que puede ser posible. Se plantea un mundo mucho mejor al que conocemos como real. Generalmente propone modelos sociales, nacionales, culturales. Aquí podemos ver en el extracto de un mundo feliz cómo sería, por ejemplo, el servicio de salud ideal. Era una vasta sala pintada de amarillo y brillantemente iluminada por el sol, que contenía una veintena de camas, todas ellas ocupadas. Linda agonizaba en una buena compañía y con todos los adelantos modernos. Aquí también se menciona que tiene televisor, Es aquel que mundo en el que se la pieza presenta una estaba realidad perfumada, objetiva, detallada, que los moribundos minuciosamente. ocupaban Un estos submundo aparatos de maravilloso, televisión. es expresión de la realidad americana. Se caracteriza porque el ser humano y su entorno están inmersos en un mundo en el cual se mezclan y entrelazan las fantasías, el misterio, la cotidianeidad, lo mítico en una realidad única. Además, no existe el sentimiento de la extrañeza. Todo lo narrado es posible, y aun cuando las leyes lógicas son transgredidas. Esta visión de mundo incluye el inconsciente, el sueño y la alucinación, configurados como espacios originales. El mundo real y maravilloso de Macondo, por ejemplo. El milagro y lo racional coexisten. Los mitos, las leyendas y los cuentos orales sirven de base a relatos que dan cuenta de aspectos no explorados por el arte hasta entonces. Existe también una especie de dualidad entre el ser humano y la naturaleza, es decir, se apoyan mutuamente para crear la trama. Como dijimos, es propio de la cultura del continente americano. Entre sus componentes tendremos a Alejo Carpentier con Viaje a la Semilla y Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Aquí podemos ver un fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, en donde todo se sitúa en un mundo que puede ser un lugar o espacio que puede estar ya sea en Chile, en Perú, es casi universal como es Macondo. Mundo legendario. La fantasmagórica aparición del Caleuche tenemos en la foto. Este tipo de relato pertenece en un principio a la tradición oral y anónima de las leyendas. En algunos casos se basan en hechos históricos, en otros es originado de las explicaciones del saber popular sobre fenómenos en que se advierten rasgos fantásticos o maravillosos, por lo general de raíz popular y folclórica. Cabe mencionar que el protagonista puede ser un personaje originado en poemas épicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un fragmento de la leyenda del Queluche, el cual se trata de este barco que aparece y se lleva a ciertos marinos. Y bueno, toda una explicación inventada por estos sujetos para poder explicarle de alguna forma a sus mujeres por qué no llegaban en las noches. Entonces, a través de un suceso que no se puede explicar, inventan este como argumento, que sería la leyenda del Queluche. Así el género narrativo tienen el propósito de relatar acontecimientos en que participan personajes. El emisor sería nuestro narrador y predomina principalmente la función del lenguaje representativa. La forma de escritura va a ser en prosa. Género lírico. La poesía pertenece al género lírico porque este género se refiere al mundo de los sentimientos y emociones, es decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el espíritu del hombre, en el mundo interior del escritor, la cual provoca en él un estado anímico de emoción única. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o en prosa en las que se expresan sentimientos y emociones íntimas, individuales, personales. De acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y emociones personales. Tenemos un hablante lírico, que va a ser el ser ficticio, creado por el poeta para poder transmitirnos su emoción. El ser ficticio no es el mismo que el poeta, y esto se puede ver en los ejemplos, en donde el verso refleja claramente un mensaje que una madre le da a su hija. El poeta no necesariamente es madre, no necesariamente es mujer. Entonces, por eso se crea este ser ficticio, que expresa y desborda todas sus emociones y sentimientos a través de la escritura. Enunciativa. El hablante expresa La poesía tiene ciertas actitudes da a conocer sus que es decir, está pertenecen contando al hablante. En el Por ejemplo ejemplo, tenemos la tenemos actitud Margarita narrativa, está la actitud linda, la mar apelativa, y el viento apostrófica, lleva la esencia actitud de la sutil canción de o sacar calmínica. tu aliento. Es así como en el ejemplo nos podemos dar cuenta de que solo se cuenta algo y se describe a Margarita, pero no se expresa un sentimiento de amor o algo por el estilo. Y tampoco se refiere, y al mismo tiempo sí se refiere a un tú. Pero esto se ve mejor en la apostrófica o apelativa, en donde
el hablante se dirige directamente a alguien o algo para manifestar su sentir, retarlo, interrogarlo, etc. Por ejemplo, aquí tenemos me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me gustas cuando calles. Ahí se ve claramente que el hablante lírico se está refiriendo a un tú y no está hablando solo a un objeto o de una realidad, sino está hablándole a una persona. Y en Carmínica de la canción se define como cuando el hablante lírico expresa sentimiento mostrando su mundo interior. Aquí el hablante desborda todos sus sentimientos, cuando dice la tierra es dulce cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. Aquí está hablando en primera persona y está hablando de los sentimientos cuando te tenía. Hay un yo en la actitud carmínica de la canción. Figuras literarias. Tenemos la comparación, que se explica una cosa señalando expresamente su semejanza con otra. Siempre hay un nexo más que o menos que, o el cómo y el cuál. El cómo es el más común que se utiliza. Cuando dice más tonto que una puerta, o más hermosa que una rosa, como una rosa. O eres tan alto como la araucaria, por ejemplo. Se ponen dos cosas o dos realidades que tengan cierta semejanza, que compartan algo. Personificación es cuando se le da cualidades humanas a objetos. Cuando dicen los ríos reían, se le está dando la cualidad de reír a un río, que sabemos que es algo inerte. La metáfora es una comparación sin el uso del cómo, o también se puede definir como la forma de describir algo o de tratar de explicar algo, pero sin diciéndolo explícitamente. Por ejemplo, cabellos de oro. Uno utiliza este lenguaje, estas palabras, que no están diciendo explícitamente pelo rubio. Es como una forma distinta de decir algo. Hipérbole es una exageración con la que el hablante lírico quiere destacar una característica de algo. Cuando se dice, me muero de hambre, ahí se exagera porque nadie se muere de hambre. Y porque la persona no se está muriendo en verdad, solo tiene mucha hambre, pero en vez de decir tengo mucha hambre, dice me muero, exagero la realidad. Y antítesis es juntar una oración, conceptos o palabras contrarias, oposición de palabras o pensamiento. Por ejemplo, el antítesis se puede entender claramente con un ejemplo. Cuando dice el pecado mata al hombre, la gracia lo vivifica. Tenemos la contraposición entre vivificar y matar, o bulliciosa soledad. La soledad se trata de un silencio, pero cuando le estoy agregando la cualidad de bulliciosa, estoy haciendo que hayan una oposición de pensamientos y palabras. La anáfora. La anáfora consiste en repetir una palabra conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso. Con ello muchas veces se considera énfasis a la frase. En este caso, por ejemplo, en los dos ejemplos que tenemos se repite la palabra temprano, 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 y en el segundo es no perdona, no perdono, no perdono. Entonces es así como se repite la primera parte de cada verso, dándole más énfasis. Género dramático. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino bien visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre. Debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, o sea, mudas, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto. La obra de teatro tiene una estructura interna, que más que una estructura interna, se trata de analizar aquellos elementos relevantes formalmente en un texto dramático. Empezando tenemos la introducción, o mejor dicho, la presentación del conflicto, que es el origen para una obra dramática. Si no hay conflicto, no hay drama. El conflicto hace referencia a las fuerzas contrapuestas, que son las fuerzas en pugna, que hacen avanzar el desarrollo argumental de la trama. Aparecerán dos posturas contrarias que habrán que descubrir. Pueden manifestarse explícitamente o hallarse implícitas en otras situaciones, anteriores o posteriores, de la obra. En segundo lugar, tenemos
El desarrollo de la acción dramática. La realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones, lo que sería el nudo y coincide con el momento de mayor tensión en donde la trama se complica. Esto entrega la dimensión artística a la obra de teatro. Los distintos esfuerzos por superar a las fuerzas opuestas dan lugar a un pensamiento dramático. En estas está el clímax o nudo, como ya dijimos, que es el momento en donde se produce el conflicto de la obra. Regresamos a la introducción o a la presentación del conflicto, que se me olvidó mencionar algo, que en esta hay una exposición o situación del protagonista, se presenta el propósito del protagonista, ahí está la presentación de obstáculo, material, conflicto, y están los choques de las dos fuerzas en pugna. Y en tercer lugar tenemos el desenlace de la acción dramática, que es el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra. Ahí sabemos qué fuerza es la en pugna es la que triunfa. Y en la estructura externa se presentan los actos, que es una unidad temporal y narrativa que está marcado por la subida y bajada del telón. Vemos las escenas, que es la parte de la obra que viene determinada por la entrada o la salida de actores. Cada vez que cambia el número de actores en escena, cambia la escena. Y el cuadro es la parte del texto que está marcada por el cambio total o parcial del decorado. Tragedia. Es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. Se refiere a un episodio fatal de la vida, que termina en forma triste o con la muerte del protagonista. Habitualmente el conflicto trágico es producto de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino inexorable. La tragedia desde siempre y por siempre. Es la imitación de una acción elevada y completa, de cierta magnitud, en un lenguaje distintamente matizado según las distintas partes efectuadas por los personajes en acción y no por medio de un relato, y que suscitando compasión y temor lleva a cabo la pugnación de tales emociones. La historia trágica imita acciones humanas en torno al sufrimiento de los personajes y la piedad hasta el momento del reconocimiento de los personajes entre sí o de la toma de conciencia del origen del mal. El gran modelo de la tragedia como forma dramática lo encontramos en las obras de los clásicos griegos. La tragedia floreció en el siglo V a.C. con autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las obras son solemnes, escritas en verso y estructuradas en escenas entre personajes, no hay más de 3 actos hablando en una escena, e intervenciones del coro en forma de canciones, como son las odas. Las historias están basadas en su mayoría en mitos o antiguos relatos, aunque el objetivo no fuera simplemente volver a contar esas historias, sobre las cuales los poetas se tomaban frecuentes libertades, sino hacer consideraciones sobre el carácter de los personajes, el papel de la humanidad en el mundo y las consecuencias de las acciones individuales. Por lo general, eran obras de poca acción y los hechos se relataban a través de diálogos y canciones del coro. Las obras se representaban en festivales en honor a Dionisio. Entre estos festivales se encontraba el Gran Dionisíaco de Atenas, en primavera, el Dionisíaco rural en invierno y la Lenaea, también en invierno tras el rural. Se seleccionaban las obras de 3 poetas para su representación, aparte de 3 obras trágicas, una trilogía. Cada poeta tenía que presentar una sátira y una farsa, a menudo atrevida, parodia sobre los dioses y sus mitos. La comedia. La comedia es una forma en la que la acción dramática discurre de manera opuesta a la tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a un desfavorable, en la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes. Es la imitación de las personas más vulgares, pero no vulgares de cualquier clase, de cualquier fealdad física o moral, sino aquellas única especie que supone lo ridículo. Describe intelectualmente deformados los aspectos concretos y risibles de la vida cotidiana. Los personajes son de la condición inferior. El desenlace es feliz y optimista. Su finalidad es provocar la risa del espectador. Presenta aspectos cómicos u optimistas de la vida. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. Las comedias más antiguas que se observan son las de Aristófanes. Tienen una estructura muy cuidada derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas del momento, atrevidos chistes escatológicos y parodias aparentemente sacrilejas de los dioses. Para el siglo IV a.C.,
la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante. Con la expansión de la cultura griega a raíz de la conquista de Alejandro III el Magno, las comedias literarias y basadas en tópicos, así como las tragedias filosóficas, pasaron a ser poco apropiadas y dejaron paso a un tipo de comedia local, muy abundante llamada nueva. El Pisántropo es la única obra completa que se conserva de Menandro, el gran autor de comedias nuevas. La trama gira alrededor de una complicación o situación que tiene que ver con el amor, dinero, problemas familiares y similares. Los personajes son típicos e identificables, tipos solamente simples como el padre miserable o la suegra molesta. Finalmente, en el drama, a diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan indistintamente aspectos trágicos y cómicos. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual tiende a retratar los asuntos de formas menos rígidas que la tragedia y la comedia. El término drama proviene de la palabra griega que significa hacer, y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales, se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. Los primeros datos documentados de la literatura dramática son del siglo VI a.C. La primera obra crítica sobre la literatura y el teatro es Poética, de Aristóteles. Aristóteles sostenía que la tragedia griega se desarrolló a partir del ditirambo, himnos corales en honor a Dios Dionisio, que no solamente lo alababan, sino que a menudo contaban una historia. Según la tradición, Tepis, el director de un coro del siglo VI a.C., creó el drama al separar en un ditirambo el papel del personaje principal del resto del coro. Él hablaba y el coro respondía. Según Aristóteles, desde ese hecho solo había que dar un pequeño paso hacia la evolución del drama como forma independiente con la incorporación de otros actores y personajes. Pero el desarrollo espontáneo hacia el drama trágico, un género muy elaborado y sin precedentes, es difícil de documentar. En cuanto a los contenidos de los dramas, Esquilo comenzará a representar historias de héroes, en tanto que el teatro, que lo presenció, tanto solo se ocupaba de la figura de los dioses. Ahora, dejando atrás un poco el género narrativo, pasaremos al texto expositivo. El texto expositivo, también llamado informativo, tiene el objetivo de dar a conocer rigurosa y objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento. La exposición es la presentación ordenada y coherente de diversos temas. Por consiguiente, es inherente a la actividad científica, técnica, académica, pedagógica, divulgativa, entre otros. El propósito que anima al autor de un texto expositivo es de informar acerca de un tema. Este tiene muchas características. Una de esas es que tiene que tener claridad y precisión. También hay un uso preferente del presente intemporal y del modo indicativo. Puntualmente, el uso del imperfecto si se trata de la descripción de procesos. Hay un uso de conectores, empleo de recursos como la comparación, definiciones, enumeración y ejemplos. Y los textos expositivos son conocidos como informativos en el ámbito escolar. La función primordial es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además es sintetizante o inductivo. Expone el comienzo de los datos o ideas particulares para llegar al final o determinación del tema fundamental. El texto expositivo presenta ciertas secuencias textuales. Una de ellas es lo argumentativo, que expresa opiniones o ideas para convencer aportando razones o argumentos que apoyan y defiendan su postura. En el argumentativo encontramos el género como el artículo de opinión, ensayo, publicidad crítica, cultura de prensa, libros o ensayos, tesis, etc. Su estructura es de la presentación de una tesis, va a haber un cuerpo argumentativo y finalmente una conclusión. El nivel de habla que se utiliza es el culto. El explicativo da información sobre un tema o lo explica para que los receptores adquieran un conocimiento global sobre lo dicho. En ella encontramos géneros como el ensayo, enciclopedias, diccionarios, informes, monografías, libros de texto, o libros y artículos divulgativos. La estructura consta de una introducción, un desarrollo, una conclusión, la presentación del problema y la solución de este. El nivel de uso va a ser estándar o va a ser culto, y el ámbito de uso siempre va a ser humanístico, científico, técnico, periodístico, jurídico, administrativo. Finalmente tenemos el narrativo, que es donde hay un narrador que relata hechos reales o ficticios
que le suelen suceder a una persona o personaje en un tiempo y lugar determinado. Esto se presenta en los géneros como la novela, el cuento, el microcuento, el microrrelato, épica, leyenda, el cómic, la biografía, las memorias. La estructura es el planteamiento, luego el nudo y luego el desenlace, y el nivel de uso va a ser estándar o culto. El ámbito de uso es literario, periodístico o interpersonal. Es así como en este tipo de texto vamos a ver una relación entre emisor y receptor, en donde el emisor va a poseer mayor conocimiento, el emisor va a adaptar su discurso a la edad, interés y conocimientos previos de los receptores. La finalidad va a ser informar al receptor sobre algún tema o lograr la comprensión cabal de un tema por parte del receptor. El tema objeto van a ser variados y diversos niveles de complejidad. Y el efecto del receptor es que incremente su conocimiento. Ahora vamos a hablar de las normas de habla. Habitualmente, cuando nos insertamos en un acto comunicativo, nos damos cuenta que debemos adaptar nuestra forma de hablar a la circunstancia en que nos encontramos. Así, al hablar por teléfono con un amigo, usamos un lenguaje cotidiano, relajado y lleno de muletillas. Pero si debemos hablar con un adulto, nuestro lenguaje se vuelve más estructurado y dejamos las muletillas de lado. Asimismo, no es lo mismo escribir una carta a un amigo contándole tus vacaciones que escribir una carta al diario. Entonces, cada hablante maneja su forma de expresarse dependiendo de las situaciones comunicativas que quiere decir, a quién se dirige, para qué y con qué fin. Estos distintos factores, relación entre los hablantes, el lugar, el tema de que se habla, el canal utilizado, factor sociocultural, etc., hacen en que se genere un registro o niveles de habla estructurados de diferentes maneras. Dentro de la variable diastrática, y aludiendo a la diafásica, encontramos 4 situaciones básicas diferentes de comunicación que corresponden a las diversas normas a las que se someten espontáneamente los hablantes. Según el nivel sociocultural tenemos el culto-inculto y según la situación comunicativa tenemos el formal e informal. Ahí tenemos las normas de habla, en donde estos se combinan y pasa a ser una culto formal, otra culto informal, inculto formal y una cuarta inculto informal. Registro culto formal. El registro culto formal se centra en la transmisión de contenidos y es el que se usa en el lenguaje de los medios de comunicación, noticiosos en reuniones de trabajo e informes, actas, ensayos y trabajos escolares, etc. Adquirir un buen manejo de esta norma de habla de alto valor social depende de la educación familiar y escolar. Así, cada vez que la situación comunicativa adquiere formalidad, se presentan los siguientes rasgos propios de este nivel de registro de habla. 1. Los hablantes hacen uso de un léxico vocabulario variado y preciso, evitando repeticiones, digresiones y empleando palabras abstractas. También, 2. Se construye una oración compleja y ceñidas a las normas gramaticales. Y 3. En el lenguaje oral se controla y se dirige el lenguaje gestual. Como ejemplo, tenemos el texto: las relaciones internacionales entre nuestros pueblos no están supeditadas a las decisiones de la cúpula política, sino una voluntad ciudadana. O, por ejemplo, estimado don Carlos, qué gusto verlo, permítame decirle que recibí su informe sobre el efecto de la contaminación de los lagos del sur de Chile. Está claramente utilizando estos dos ejemplos un nivel culto formal, con palabras bien elegidas, de una manera bien dicha, una oración bien construida. Registro culto informal. El registro culto informal, centrado en la interacción personal, es el que se usa en situaciones comunicativas de carácter coloquial, como en programas de televisión, de entretención, por ejemplo los matinales o los estelares, las cartas personales, los recados, etc. La adquisición de esta norma de habla depende de la socialización o experiencia social y su uso es menos valorado que la norma culta formal. Así, cada vez que la situación comunicativa adquiere un nivel informal, presenta las siguientes características. Los hablantes hacen uso de un léxico o vocabulario no tan preciso, usan palabras concretas y no abstractas, tienden a acortar las palabras, usar diminutivos y utilizan expresiones jergales. Se construyen oraciones breves y simples, no ceñidas a las normas gramaticales, y en el lenguaje oral se emplea expresivamente el lenguaje gestual. Como acá lo podemos ver en el ejemplo 1,
O este ejemplo que voy a decir ahora que dice, hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fui a tu casa y me dejaste plantado, te me caíste. Registro inculto formal. El registro inculto formal, como la norma culta formal, está centrado en la transmisión de contenido y aunque el hablante distingue entre una situación comunicativa formal y una informal, su escaso manejo gramatical y de vocabulario le impide cumplir las reglas sintácticas y gramaticales para una adecuada construcción del discurso. Este registro se caracteriza por ser usado por personas que no han accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas y habituales. Por tanto, no se ciñen las normas gramaticales. El léxico, vocabulario escaso y alteración fonética y morfológica de las palabras. Se usa también palabras concretas y muchas veces jergales y no es valorado socialmente. Ahí está un ejemplo de una lista de palabras que cómo se dicen y cómo, o sea, cómo se deberían decir y cómo se dicen ahora. Ejemplo, yo no soy tan caurita caballero, no sé muy bien, sé cómo se puede poner un compromiso una, yo sé. Usted después se va a tomarse una libertad con mi persona, yo sé. O buenos días, don doctor, vine a verlo porque anoche tuve terrible dolor de guata. Registro inculto informal. El registro inculto informal está centrado en la interacción personal y posee muchas de las características del registro formal de esta norma. Es usado por personas que no han accedido a la norma culta en sus experiencias más cercanas y habituales, lo que da cuenta de un léxico o vocabulario escaso con alteraciones fonéticas. Bueno, por ejemplo. Y formológica de las palabras, abnegados por anegados o redundante por redundante. Sustituye palabras con gestos y términos o frases jergales. La cana por la cárcel, el paño por la piel o el caracho por el rostro. No es valorado socialmente. Las personas que no han accedido a la norma culta suelen ser discriminadas por el resto de la sociedad y son objetos de burlas por su forma de hablar y sus gestos. Hay aquí errores frecuentes en el habla inculto formal. Ahí está la lista, por ejemplo, de los apócope, que apócope son reducciones de las palabras, por ejemplo, del para pa, fundir las palabras, tira para adelante, el uso de la aiga por haya, desplazamientos consonantes. Y como ejemplos tenemos el sipo, hay que cuidarse mucho la garganta. ¿No veis que el esmo la pone ronca una? O un ejemplo que es como, ¿y vos qué te creéis, brocacochi? ¿Acaso queréis que te muela palo? Ándate de aquí, esto es infinito. Ahí está el uso del brocacochi como cabro chico. Bueno, y así terminamos este repaso general de segundo. Ahora daremos inicio a la clase de reforzamiento del lenguaje, el nivel de segundo medio. Primero, hablaremos del género narrativo. El género narrativo es un texto oral o escrito que cuenta el audio de un narrador hechos protagonizados por una persona o seres personificados en un tiempo y espacio de carácter ficticio. La literatura es una creación artística y no una imitación o copia de la realidad. Los elementos reales aparecen transfigurados. Entonces, el género narrativo va a tener una estructura específica donde va a haber una presentación, un conflicto y un desenlace. Va a tener ciertos elementos, el que es el lenguaje literario, las acciones de los personajes en un tiempo y espacio contado por un narrador, y objetivo para el lector, que va a ser relatar acontecimientos, entretener, enseñar, denunciar y expresar sentimientos. El género narrativo, como dijimos, está situado en una acción específica realizada por los personajes, que estos van a estar personajes y no se muestra una interiorización. El interior del personaje no se está describiendo, ni sus sentimientos, ni sus emociones, ni sus sensaciones. El narrador, clasificado por el grado de participación en la historia, siempre va a hablar en primera persona. Aquí nosotros nos encontramos con también el narrador protagonista, que es quien relata en primera persona y es quien genera las acciones del relato. Este narrador cuenta todo desde su perspectiva. En cambio, el narrador testigo también narra en primera persona, pero asume un rol de espectador de los hechos que le ocurren a otras personas.
Aquí lo podemos reflejar en el ejemplo de, por ejemplo, el narrador protagonista que dice: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. El narrador va a ser el protagonista, de él se trata la historia y él relata lo que a él está pasando. En cambio, en testigo personaje, al repasar mis notas sobre los 70 y tantos casos en los que durante los 8 últimos años he estudiado los métodos de mi personas, el omnisciente va a ser un narrador que va a saber todo lo que le está sucediendo a los personajes, todo lo que los personajes van a sentir o van a pensar. Cosa muy distinta a lo que pasa con el conocimiento relativo, que actúa como un observador y solamente relata lo que va a ver en la historia. Es así como en el ejemplo tenía la boca seca, los sienes ardientes y se sentía cansado. El narrador omnisciente se diferencia porque él sabe que tiene la boca seca, una sensación que solamente la puede sentir el mismo protagonista o personaje, pero el omnisciente es capaz de describir las sensaciones que está sintiendo este personaje. El de conocimiento relativo dice: cerraba los ojos y caminaba ciego hacia una puerta, la abría y al abrirla abría también los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. Es así como aquí se muestra una descripción completamente superficial de lo que está haciendo, moviéndose en un espacio y un tiempo. Nosotros nos centraremos en este momento en los narradores. Diferenciamos dos tipos de narrador: el narrador de grado de conocimiento y el narrador de grado de participación en la historia. Es así como en el grado de conocimiento encontraremos a tres: omnisciente, objetivo y de conocimiento relativo, mientras que en grado de participación en la historia vamos a hallar el protagonista y el testigo. El narrador tiene la función de comunicar, se va a centrar en la descripción de los personajes, el paisaje, los objetos, etc. Relatará los hechos dándole un ritmo a la historia. Deja que los personajes también hablen mediante un diálogo, que se expresen directamente. Y vamos a encontrar, como dijimos, tipos de narradores. El narrador, según el grado de conocimiento, va a estar siempre dentro, va a estar fuera de la historia siempre. Va a hablar en tercera persona. Amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos trágicos, algunos cómicos, pero ninguno vulgar, porque trabajando como él trabajaba, más por amor a su arte que por afán de riqueza. Es así como el protagonista, en este caso, es Sherlock Holmes, pero el personaje testigo habla en primera persona, refiriéndose constantemente a su amigo, como en este caso dentro de la historia, que es el protagonista. Se habla de él y de los asuntos de él. Dentro del género narrativo vamos a encontrar los mundos literarios, que una de las características de la literatura que más nos sorprende es su capacidad de hacernos olvidar nuestro mundo por un momento y entrar en otro ámbito completamente diferente. Podemos describir un viaje a Marte o relatar una experiencia hacia el fondo del océano. También podemos contar una historia de nuestra familia actual o una de nuestros antepasados. En cualquier caso, todo lo que se escriba o narra en forma literaria será siempre ficticio, aunque esté basado en la realidad. Para entender esto, pongamos un ejemplo. La novela A Sangre Fría de Truman Capote es un relato ficticio que está basado en hechos